empezar la presentación, agradecer a las personas que invierten su tiempo en estos espacios que espero que sean enriquecedores tanto para ustedes como para los que exponemos. Y eso, presentarme, yo soy Reinaldo Abarca, soy psicólogo escolar y en mi corta vida y carrera laboral me he desempeñado en colegios, trabajando sobre todo en el área de educación sexual. Actualmente estoy haciendo el máster de Sexología y Género en la Fundación Sexpol y soy de nacionalidad chilena. Y es por eso que con la combinación de estos tres elementos llevan al tema elegido hoy para mi tertulia, que es algo que me apasiona mucho, que es un poco hablar de la educación sexual integral en mi país y cómo este derecho ha sido vulnerado históricamente y cómo sigue siendo vulnerado hasta en la actualidad. Ya un poco cuál va a ser el menú, como le digo yo, de esta presentación. Estos son los puntos que vamos a tratar. Los dos primeros son temas introductorios, para un poco sentar las bases de lo que vamos a hablar después en concreto respecto a Chile, que es un poco hablar de qué son los derechos sexuales y reproductivos y a qué nos referimos cuando hablamos de educación sexual integral. Para después ya pasarnos un poco a los pactos, tratados y convenciones internacionales que han sido ratificados por Chile en esta materia, la evolución histórica que ha tenido la educación sexual en mi país y ya un poco la visión y la mirada más actual de la ley que rige en este minuto, que es la 20.418, y las nuevas leyes y proyectos de ley que nos acercan más a poder tener una educación sexual integral en mi país. Y también terminar un poco con ciertas soluciones que doy desde mi visión profesional y personal al problema de la educación sexual integral en Chile y recomendaciones de bibliografía y páginas e iniciativas que si les interesa leer más sobre el tema, pueden hacerlo. Así que sin más preámbulo, empecemos. Ya. Los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, aquí no me funciona esta. Bueno, antes como para definir un poco lo que son los derechos sexuales y reproductivos, son frente a todos derechos humanos. Y creo que esta es como la idea que yo quiero que se queden de esta parte de la presentación y que tengan presente a lo largo de toda esta tertulia, que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Se han propuesto en distintos tratados y pactos y convenciones internacionales. Yo destaco estas dos, que es la Conferencia de Teherán, que es la primera vez que se habla del origen del concepto de derechos reproductivos en ese momento, y la Conferencia del Cairo, que es cuando se empieza a utilizar el concepto de salud sexual y ya se habla de la sexualidad como una actividad vital para el ser humano. Y en esta misma conferencia, de hecho, es cuando se habla de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos como tal. Para después, al final, en la Declaración de Derechos Sexuales y Reproductivos, que se escribe en 1997 y se termina por publicar en 1999 y se actualiza en 2014 por la Asociación Mundial para la Salud Sexual, ya se establece este texto de los 16 derechos sexuales y reproductivos existentes. Y, bueno, como dice acá, los derechos sexuales y reproductivos son un reflejo del carácter progresivo de los derechos humanos. Esta es la idea con que quiero que se queden, que los derechos sexuales son derechos humanos. Siempre tenganlo presente. Ahora, derechos sexuales y reproductivos son 16, pero por lógica y por cosas de tiempo no me voy a centrar en los 16 derechos sexuales, sino que me voy a centrar en el que está ahí destacado en dorado, que es el derecho a la educación y el derecho a la educación sexual integral. Los derechos sexuales y reproductivos, como dije anteriormente, pero por cosas de tiempo no me voy a centrar en todos, sino que solamente vamos a hablar del derecho a la educación y el derecho a la educación integral en sexualidad. Segunda idea que quiero que se quede en esta tertulia es que la educación sexual integral es un derecho sexual y reproductivo y por consiguiente un derecho humano. A ver, vamos a ver si es que se pasa la diapositiva. ¿Se pasó? Ya ven. Pero bueno, ¿qué es la ESI? ¿Qué es la educación sexual integral? ¿A qué nos referimos con este concepto? Como dice bien esta definición dada por la UNESCO, es un proceso de enseñanza y aprendizaje de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad basado en un plan de estudios. En palabras simples, es un proceso que enseña y permite a los estudiantes aprender sobre todos los aspectos y todas las áreas de la sexualidad. No se reduce a un solo aspecto, sino que abarca tantos aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad y se basa en un currículum, en un plan de estudio. Es decir, conlleva ciertos objetivos por cada curso, tiene ciertas recomendaciones y orientaciones para el educador que se encargue de llevar a cabo la educación sexual integral. Se desarrolla en contextos formales y no formales y tiene como objetivo principal brindar herramientas a niños y adolescentes para poder desarrollar habilidades, actitudes y valores y poder disfrutar y lograr un estado de salud, dignidad y bienestar. O sea, no solamente se trata de transmitir conocimiento, que es totalmente alejado de la realidad de lo que es la ESI, sino que es
lograr el aprendizaje de estas áreas de la sexualidad y poder brindar a los niños, niñas y adolescentes de herramientas para poder al final lograr una salud sexual y reproductiva placentera, digna, y que logren un estado de bienestar en esta área de su vida. Cualquier interrupción que me quieran hacer, bienvenido sea también. Bueno, pero ¿por qué es necesaria la ESI? ¿Por qué es necesaria y por qué ESI en verdad? ¿Por qué la educación sexual integral? Primero porque es científicamente precisa, a pesar de lo que muchas personas contradicen y contraargumentan, que la ESI no se basa en postulados científicos o en supuestos que se hayan comprobado. Acá, todo el contenido de la ESI se basa en investigaciones y estudios sobre salud sexual y sexualidad en general que se han hecho. Por tanto, está basada en la evidencia de su contenido en general. E integral en su conocimiento, como decía anteriormente, no se reduce solamente a una parte de la sexualidad, sino que es biopsicosocial, como nos enseñan mucho en Sexpol, que la sexualidad al final incluye aspectos biológicos, psicológicos y sociales, y se enseñan todos estos. Es gradual, en el sentido que la información que se transmite no llega y se transmite de una, sino que se transmite y se enseña en la medida que ya se enseñó una información básica y necesaria para transmitirse esa, es decir, sobre lo ya aprendido, porque también es un proceso. Y esto también se complementa con que es adecuada a cada edad y etapa del desarrollo. Como muchos también dicen, los principales como detractores de la ESI, que se van a enseñar cosas que no son pertinentes para los niños, esto al final es una falacia, porque el contenido de la ESI se adecua a cada etapa y cada edad y estadio del desarrollo de niños, niñas y adolescentes, por tanto los contenidos son pertinentes para cada edad. Está basado en un currículum, como dije anteriormente, basado en un enfoque de derechos humanos, está basado en la igualdad de género en el sentido que la ESI se encarga un poco de concientizar sobre la desigualdad que hay en temas de género en nuestra sociedad actual y fomenta y promueve relaciones de respeto, de igualdad, de diversidad de género para lograr al final esta igualdad. Es transformativa en el sentido que busca desarrollar pensamientos críticos, conciencia crítica, ciudadanía activa, y concientizar sobre los derechos humanos a las niñas y con el objetivo de poder lograr una sociedad más justa en un futuro. Es capaz de desarrollar las aptitudes necesarias para apoyar elecciones saludables y también comprobado que desarrolla factores protectores para prevenir el abuso sexual infantil y proporciona información íntegra para prevenir el embarazo no deseado, la ITS y VIH. Ahora, acuerdos internacionales que han sido ratificados por Chile en esta materia sobre derechos sexuales y reproductivos son todos estos. Lógicamente, tampoco me voy a detener en leerlos y detenerme en cada uno de ellos, sino que, bueno, puse en negrita los que para mí quizás tienen un poco más que ver con esta presentación, pero lo que quiero transmitir con esta diapositiva es que Chile ha ratificado todos estos acuerdos internacionales. Todos, todos, todos. Y aún así todavía no hay una ley de educación sexual integral en nuestro país. Y aún así, la ley de educación sexual actual que hay llegó mucho tiempo después de cuando se firmaron la mayoría de estos acuerdos internacionales relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Otra idea que quiero que permanezca en su mente a la hora de analizar como cuando repasemos como la historia de Chile y la educación sexual en mi país, siempre tener esto en cuenta, de los tratados que hemos firmado como país y que quizás en verdad muchas veces no llevamos en concreto o no los llevamos a la práctica. Ahora, bueno, esto un poco también, que esta es la conferencia que les dije antes, la conferencia del Cairo, que les he sacado un documento oficial de ahí, que el Estado de Chile ha hecho expreso reconocimiento que los derechos sexuales y reproductivos son un conjunto de derechos humanos ya recogidos en instrumentos internacionales y en el ordenamiento jurídico nacional, dicho por el Estado chileno, en una firma que hizo en documento oficial de la Conferencia del Cairo de 1994. Y también una noticia cuando Chile ratificó el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que, dicho sea de paso, lo hizo casi 20 años después que salió el protocolo. Pero bueno. Ya, la evolución histórica de la educación sexual en mi país. Bueno, esta evolución histórica se compone hasta el día de hoy en 6 periodos. El primer periodo data desde 1970 hasta 1973. En este periodo se inicia un poco la institucionalización de la educación sexual de forma gubernamental. Es decir, el Mineduc, que es el Ministerio de Educación, elabora la primera propuesta sobre algún proyecto o ley de educación sexual en mi país. Pero el 11 de septiembre de 1973, todo esto se va a ver interrumpido por el golpe de Estado que hicieron las fuerzas militares en Chile, y
empieza el segundo periodo, que va desde 1973 hasta 1991, donde hay un silencio gubernamental respecto a la educación sexual durante la dictadura militar. No obstante, igual hubo avances y desarrollo de estudios y experiencias, pero no por el gobierno, no por el Estado, sino que por otras instituciones, sobre todo universidades y ONGs también, que avanzaron en este tema, pero el gobierno durante todo este periodo de tiempo, imagínense todas las generaciones que no recibieron educación sexual, ya ni siquiera integral, sino que educación sexual de por sí, durante este periodo de tiempo. En verdad es una vulneración al derecho muy, muy, muy grande tener tantos, tantos años sin recibir educación sexual. Bueno, el tercer periodo comienza con la vuelta a la democracia en 1991 hasta 1994, que el Mineduc, el Ministerio de Educación, empieza a participar de nuevo y empieza a definir ya un marco político general de referencia para empezar a crear leyes posteriormente o programas sobre esta materia. El cuarto periodo, a pesar de que dura un año, a mi parecer uno de los periodos más importantes y de mayores avances hasta el momento, que es que se desarrollaron diferentes estudios y propuestas de programas para la atención integral de adolescentes en salud reproductiva y en educación sexual, y se desarrollaron las JOCAS, o los JOCAS, como queríamos llamarlo, que es súper importante porque son las jornadas de capacitación en afectividad y sexualidad. Y consistían en instancias en que tanto docentes universitarios o estudiantes universitarios iban a colegios, a escuelas, a solucionar o a contestar preguntas sobre la materia, sobre educación sexual. Y se hicieron muchas, muchas, muchas jornadas de esto. También esta jornada se supone que iba a incluir capacitación docente en la materia. Y esto era como una primera instancia para después en una segunda poder empezar a desarrollar ya programas de educación sexual como tal. Entonces, esto era como una instancia de recopilar información y ver cuál era la situación actual de las niñas y igual la situación actual, al final, como el contexto educativo en ese momento en mi país. Pero el sector conservador y el sector un poco también católico empezó a hacer presiones sobre estas jornadas de capacitación en afectividad y sexualidad, y el gobierno terminó cediendo y con los años terminaron ya por dejar de existir estas jornadas que fueron las JOCAS. Y el quinto periodo, que también es muy largo, de 1996 hasta 2009, hay muchas experiencias administrativas centralizadas del Ministerio de Educación. O sea, se hicieron muchos intentos por lograr preparar material educativo en educación sexual o proyectos que fueron surgiendo, pero no tuvo ningún resultado medible ni conocido. No hubo seguimiento, no hubo tampoco una continuidad entre Estado y contexto educativo, entre Estado y colegio, entre Estado y familia. Hay mucha participación de universidades y ONGs privadas de nuevo, como la Universidad de Chile, que en verdad es líder en participación y en creación de material educativo sobre educación sexual, pero el gobierno no hubo ninguna idea. Y frente a esto, surgieron movilizaciones el año 2009 de la población chilena, sobre todo la población universitaria, manifestándose que el deseo y el derecho que tenían ellos de tener educación sexual, y empieza el sexto periodo, con el 2010, con la promulgación de la ley 20.418, y un periodo que dura hasta la actualidad. Esta ley, la 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, es la ley que impera en este momento en Chile sobre educación sexual, la ley que nos rige. Y vamos a leerla, pero tengo cuatro alcances en verdad que decirle respecto a esta ley. Se promulgó en 2010 desde el Ministerio de Salud, ojo, y dice, en resumidas cuentas, que toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad. Ojo, se limita a decir la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y en su caso confidencial. También dice y promulga que la educación sexual va a ser obligatoria en los colegios, pero solamente en enseñanza media, que acá en España vendría siendo como el nivel de enseñanza secundaria. Es decir, solamente en adolescentes es obligatorio. Y tercero, dar la libertad a los diferentes colegios y escuelas a decidir ellos el tipo de programa de educación sexual que iban a impartir en cada colegio de acuerdo a sus valores, creencias y actitudes. Es decir, bueno, el gobierno también, en conjunto con esta ley, crea entre 2010 y 2011 7 programas de educación sexual de distinta índole, de distintas creencias, distintas orientaciones, y le ofrece a los colegios, como estos son los programas que ustedes pueden elegir o pueden crear el suyo propio. Bueno, y otra cosa, también estos programas deberían incluir contenidos que promuevan una sexualidad responsable e informen de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos autorizados de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias de cada establecimiento junto con los padres. Entonces, tres alcances que hacer respecto a esta ley, que es la que nos rige actualmente. Uno, es reduccionista, solamente se limita a hablar del tema de la reproductividad y fertilidad, como bien dice en estos artículos sacados de la misma ley. Entonces,
qué pasa con los demás aspectos y áreas de la sexualidad? O sea, el contenido lo limita desde el Ministerio de Educación y solamente obliga a enseñar sobre fertilidad, sobre métodos anticonceptivos, sobre cosas al final del área biológica de la sexualidad, pero ¿qué pasa con lo otro? Segundo, ¿qué pasa con los niños, niñas y niñas antes de ser adolescentes? O sea, en enseñanza básica o en enseñanza primaria. No es obligatorio y estuvieron años sin recibir y hasta el día de hoy no es obligatorio impartir educación sexual en esos años. Y tercero, le da la libertad a los centros educativos para elegir el tipo de programa. Es decir, el Estado no se encarga de garantizar el derecho. No al final no firma ni construye unos cimientos básicos e iguales para todos los colegios, no nivela la educación sexual, sino que en ese sentido se lava las manos y dice, perfecto, yo no me voy a meter con el tema de la libertad de educación y libertad de elección de los programas y centros educativos, por tanto los colegios eligen. Pero, ¿qué pasa con eso? Que realmente se cumple, aparte de todas las críticas que se puede hacer, ¿realmente se cumple esto? Y en la práctica, en mi corta vida laboral, yo les diría que no. Yo trabajé durante 2 años en colegio y nunca, bueno, y también por lo que he hablado con los trabajadores de los colegios que estuve en los años anteriores, nunca el Ministerio de Educación o algún agente ministerial fue a regular o a fiscalizar que realmente se estuvieran aplicando programas de educación sexual. No hay regulación, no hay seguimiento, no hay actualización en cuanto a los contenidos. El gobierno y el Estado saca de vez en cuando material educativo que entrega a los colegios, lo facilita, pero no se encarga de ver que en verdad se esté aplicando. Entonces, esa es una crítica brutal y muy importante que hacerle a esta ley, que realmente faltan instrumentos de regulación y seguimiento para poder llevarla a cabo. Bueno, un poco más del panorama nacional respecto a la educación sexual en Chile y a la sexualidad en general. El 2019 y el 2020 se intentó hacer, o sea, se creó un proyecto de ley de educación sexual integral como tal, y se mandó a la Cámara Baja, al Congreso, para ver si es que se podía aprobar, y, spoiler, se rechazó el proyecto de educación sexual integral por la Cámara Baja, por la Cámara de Diputados, en mi país. Después, el 2019 comenzaron unas movilizaciones que fueron históricas en mi país, que se llamó el estallido social, y entre otras cosas, el tema que se alegaba era por la falta de derechos que había en mi país respecto a muchos derechos que se han estado vulnerando históricamente, dentro de ellos la educación sexual integral. Y se aprobó en 2020 construir y redactar una nueva constitución en Chile, que iba a tener un plebiscito de salida para ver si es que se aprobaba o no. Y dentro de la nueva constitución, en el apartado de derechos fundamentales se incluían 2 artículos que hacían referencia explícita y directa a la educación sexual integral, que era el artículo 41, y a los derechos sexuales y reproductivos, que era el artículo 61. Pero se rechazó la Constitución. Así que, de nuevo, todavía no tenemos educación sexual integral. Segundo intento rechazado. ¿Qué más? El panorama nacional de Chile es el siguiente. Hay una alza de contagios en sífilis en Chile, que de manera histórica nunca había habido tantos contagios en nuestro país. Hay una alza de contagios en VIH en jóvenes de 15 a 29 años. El año pasado, los crímenes de odio hacia la población LGBTIQ+, aumentaron un 66% respecto al 2021. El 2022 terminó con 42 feminicidios consumados y 178 frustrados. Y a la fecha, durante el 2023, se han registrado 10 feminicidios consumados y 65 femicidios frustrados. Es un poco la realidad lamentable de mi país ahora, pero como me encanta ser positivo, siempre hay que destacar los intentos que se han hecho y que se están haciendo, sobre todo ahora, en pos de una educación sexual integral para todos, todas y todes. Por ejemplo, no todo es negativo, como decía, en que el 15 de marzo del 2023 se promulgó la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Y me voy a detener en 2 artículos. El primero, el artículo 41, que es que el Estado garantizará, en el ámbito de sus competencias y conforme a sus atribuciones y medios, una educación sexual afectiva integral. Entonces, primera ley en Chile que dice esto, que es súper importante, se promulgó hace un mes, entonces es algo muy reciente, pero primera ley en Chile que por fin decreta que es la educación sexual integral, es un derecho y se tiene que hacer, y se debe hacer valer en nuestro país. Y el artículo 45 dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir, en el contexto de su educación, una enseñanza sobre sexualidad de una manera integral y responsable que incorpore la prevención de embarazos no deseados. Bueno, nos estamos limitando igual ahí al tema de los embarazos, pero aún así habla sobre la integral, o sea, el aspecto integral de la sexualidad. Así que es un avance en materia de ley que ha habido este año y el cual me tiene muy, muy feliz. Pero no es lo único en que se ha avanzado.
Este año también se hizo, por primera vez en la historia, la primera mesa gubernamental de trabajo por los derechos de la población LGBTIQ+. Se hicieron con distintos colectivos, organizaciones y con militantes del Ministerio y del Gobierno, el Ministerio de Salud y Educación, y militantes del gobierno también, presidido por el mismo presidente Gabriel Boric. Se hizo esta mesa para trabajar sobre los derechos del colectivo LGBTIQ+. El año pasado, Chile eliminó su última ley homofóbica, que era igualar la edad de consentimiento sexual para homosexuales y heterosexuales. Aunque no lo crean, era diferente. Hasta el año pasado, antes de que se derogara esta ley, el consentimiento sexual en heterosexuales era 14 años y en homosexuales era 18. Una ley sumamente discriminatoria. El año pasado también, a finales, Chile expedió el primer documento de identidad a una persona no binaria. Un avance también brutal. Y una noticia que viene muy, muy, muy fresca, ya hace muy pocos días, 6 de hecho, no, 7. Cámara aprueba proyecto de resolución para la creación de una política nacional de educación sexoafectiva integral. Lo cual quiere decir que se aprobó que un mandato, al final desde el Congreso, al presidente, que el presidente está obligado a presentar durante este año un proyecto de educación sexual integral para ser aprobado, ojalá, por el Congreso, ya que estuvo dentro de sus promesas y propuestas cuando estaba siendo electo. Y les voy a contar un poco del nuevo proyecto de educación sexual integral que se está gestando, que todavía no se ha publicado, sino que está en el último proceso de creación. Y toda esta información está sacada de Camila Arenas, que es la asesora de género y encargada del proyecto de ESI del Ministerio de Educación en Chile, y son dichos que dijo en la jornada inaugural de una iniciativa estudiantil que les voy a hablar después, que se llama Chile Necesita ESI, y contó un poco cómo se trabajó y se está trabajando en este nuevo proyecto de educación sexual integral. Bueno, Camila expresa que se hicieron mesas académicas con expertos tanto nacionales como internacionales, con distintas organizaciones, con distintos colectivos, con distintos credos religiosos. Se invitó al credo musulmán, al credo católico, al credo evangélico, al credo judío, a todos. Al final muchos agentes que tienen algo que decir, se hicieron mesas para conversar con ellos y ver qué tenían que ver y qué tenían que decir y qué ideas podrían sacar para este nuevo proyecto de educación sexual integral, el cual tiene 4 pilares según Camila. Uno es la transformación curricular. Como no se puede agregar una materia en particular de educación sexual integral, la propuesta un poco es, en las mallas universitarias, que todo, sobre todo de las ciencias de la educación, transformar un poco estas mallas universitarias y agregarle perspectiva de género de manera transversal a todas las asignaturas que tengan, sobre todo las carreras de la ciencia de educación. 2, transformación continua e inicial de las y los docentes, que va muy de la mano con el primer pilar, que es que no solamente se capacite a los docentes o a las personas que tengan relación con las ciencias de la educación que están estudiando, sino que también se capacite a las personas que ya estudiaron y que ya están trabajando hace mucho tiempo, sino que tengan una capacitación en ESI y con respecto también con perspectiva de género. Tercer pilar, que lo recalcó mucho Camila en esa jornada inaugural, es el tema de la inclusión a las familias. Que las familias no sean meros espectadores de ver cómo sus niños, niñas y niñas están recibiendo la educación sexual integral, sino que las familias también sean partícipes y se eduquen en ESI también. Entonces, la invitan a participar con un rol mucho más proactivo. Y una educación comunitaria. Y este me parece un elemento súper importante, ya que no solamente es involucrar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud, que son los ministerios que históricamente se han relacionado más con esta materia, sino que es involucrar al Ministerio de Deportes en esto, involucrar al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Ciencia, porque al final la educación sexual integral, a mi parecer, no solamente integral en su contenido, sino también es integral en cuanto a los agentes que la llevan a cabo y se encargan de ponerla en práctica. Y también todo este proceso se llevaron a cabo jornadas no sexistas con estudiantes de primaria y secundaria, donde se les preguntó un poco sus anhelos, sus deseos sobre tener un proyecto de educación sexual integral. Participaron muchos colegios, muchos estudiantes, así que es un proceso y un proyecto que le tengo mucha fe y ojalá que cuando se publique se pueda aprobar realmente. Bueno, un poco las soluciones. Para mí la ley de educación sexual integral es el desde. Es el desde el que se promulgue, el que se publique y el que se acepte una ley de educación sexual integral en mi país. Para mí es el desde, es lo básico. Porque una ley no es nada sin seguimiento de regulación. Tienen que haber actores del gobierno, actores del Ministerio de Educación, de Salud, de donde sea, que se encarguen de fiscalizar y regular que en verdad se está llevando a cabo en todos los establecimientos educacionales una educación sexual integral y se le haga seguimiento, se hagan evaluaciones, qué funcionó, qué no funcionó, qué está dando resultados, qué podemos cambiar para el otro año.
se hagan actualizaciones cada cierto tiempo, porque el conocimiento va mutando, el conocimiento va avanzando, las realidades van avanzando y las personas también. Que haya capacitación del personal docente, que al final tiene que ser transversal esta vez y en todo el contexto educativo. No se puede limitar a una sola persona, no se puede limitar al orientador o a un educador o al psicólogo del colegio, sino que tiene que haber capacitación para todo el personal docente, de manera que la ESI esté transversal e implícita e indirecta también en los colegios. Tiene que haber cobertura. El Estado tiene que asignar unos recursos, una cantidad de recursos considerable para poder llevar a cabo una ley así de bien realizada. Y como dije, la transversalidad. No solamente tiene que ser abordada por el Ministerio de Salud o Educación, sino que íntegramente por todas las áreas, porque como dije al principio, es un derecho y todos tenemos un papel que jugar. Un poco recomendaciones, ya finalizando un poco la presentación que hago. Un sexólogo chileno que yo admiro mucho, que es Rodrigo Jarpa, que fue por el cual me empecé un poco ya a meter en este mundo de la sexología. Tiene este libro, Cómo educar niños y niñas más sexualmente inteligentes, que lo recomiendo 100%, es muy, muy, muy buen libro. También está el trabajo que hizo Bonnie Shepard hace un tiempo, no solamente en Chile, sino que en distintos contextos latinoamericanos como Perú, Bolivia, que se metió a investigar cuál había sido la evolución histórica de la educación sexual en estos países. Bueno, leer un poco los informes de la UNESCO sobre la educación sexual integral, que ahí dice todo, en verdad. Es un trabajo súper bien elaborado y van haciendo orientaciones técnicas a gobiernos, a colegios, van dando estadísticas de cómo va funcionando en distintos países y lo van actualizando cada cierto tiempo. Páginas de Instagram, yo recomiendo estas tres. Fundación Niñas Valientes, Red Docente Feminista, que son páginas por las cuales se puede sacar mucha información y se puede saber mucho sobre, al final, como la contingencia nacional de mi país respecto a este tema. Y bueno, una página, era obvio que había que poner la autorreferencia, y mi página que se llama Sexualizadamente, que la tengo un poco botada, pero resurgiremos y volveremos a publicar más. Y una iniciativa que yo, de esto sí que recomiendo verla, que es Chile Necesita ESI, que es una iniciativa de estudiantes universitarios de la Universidad Católica, que están haciendo escuelas abiertas, invitando a distintos profesionales académicos de la sexología, del contexto educativo, que han estado metidos en proyectos así, sobre educación sexual integral. Están capacitando tanto a sus compañeros como a personas externas, y una escuela abierta gratis, y bueno, también comparten todo su contenido en YouTube. Ahí les dejé el link de la jornada inaugural, si lo quieren ver. Y ya un poco para finalizar, dejar esta frase, que la educación sexual integral no es un privilegio, es un derecho, y ojalá que en mi generación sea la última generación sin recibir educación sexual integral, y que las futuras generaciones puedan en verdad gozar de este derecho que es tan fundamental y tan importante, no solamente para la salud sexual, sino que para un estado de bienestar y dignidad en general, en las vidas de cada niño, niña y adolescente. Eso. Muchas gracias por escucharme.